Primicias en carne viva, por Luis Echaniz. Lo recuerdo como si fuera ayer. Uno siempre dice este tipo de oraciones incontrastables cuando se trata de eventos que marcan el alma. Es una certeza a medias, esta de que, de los huesos para adentro, el tiempo se mueve de una forma de lo más peculiar. ¿Pero qué les puedo contar yo del tiempo? Soy un director de redacción, un humilde buscador de historias en un mundo lleno de cosas que contar. Alguien que corre a pies juntos detrás de un escritorio, solo con sus dedos y ojos atrás de la noticia del día, sin verle la cara al sol jamás. Un ratón de redacción. Aunque esta historia no va de mí, al menos no directamente, sino que va de mi compañero, Carlo. Carlo era uno de esos fotógrafos que siempre tenía la fortuna de estar en el lugar y momentos exactos cuando las cosas pasaban. Algo que en esta profesión se vuelve una habilidad extremadamente útil. Carlo trabajó en la redacción del diario Impronta por unos cuantos años y se convirtió en el tipo de las primicias. Sus fotos llevaron a una humilde redacción de un par de empleados a ser uno de los periódicos más leídos de toda la capital. El tipo nunca fue una persona muy comunicativa, su trabajo no lo requería, y él jamás hizo algo que su trabajo no le pidiera. Podría decirse que Carlo era la personificación del fotógrafo periodístico, un hombre que preguntaba con el teleobjetivo y dejaba que las imágenes contestaran. Por ese entonces yo apenas era un redactor con una columna perdida en el rincón más oscuro del suplemento de policiales. Esto me hizo conocerle y ser parte, en ciertas ocasiones, de su capacidad para contar historias a través de las imágenes. Sí habría agradecido las veces que me traía esos primeros planos de las víctimas. Esos baños de sangre tan perfectamente encuadrados que fueron, son y serán tan comunes en esos espacios donde nadie se anima a caminar por voluntad propia. Esos donde los pies descalzos le rehuyen a la oportunidad perdiéndose en los vicios que enmascara el hambre. Carlo llegaba a esos mundos subterráneos y los destripaba a fuerza de capturas para que los que teníamos la vida un poco más resuelta podamos hablar de lo mal que se vivía ahí, donde no queríamos ni mirar. Carlo era una especie de superhéroe mudo y contemporáneo, un adalid de la verdad que manipula las miradas y las lleva de paseo por donde de verdad valía la pena posar los ojos. Las cosas, sin embargo, se volvieron extrañas a raíz de cierta gama de sucesos que se suscitaron sin que nadie los pudiera prever. Una tarde, como cualquier otra, llegó a la redacción con un brazo vendado y ante la preocupación de todos argumentó que se había caído. Con el tiempo, otras heridas se sumaron a esta, viéndoselo vendado en otras partes de su cuerpo. Tamaña sorpresa fue la mía en una tarde calurosa de verano, cuando lo observé abrigado completamente e intenté preguntarle si no sentía calor, obteniendo una simple y cansada sonrisa como respuesta. Carlo comenzó a presentar cierta dificultad para caminar un tiempo después, llegándose a verlo cada vez menos por la redacción. Las fotos, no obstante, seguían llegando, y cada vez en mejor calidad, por lo que a los directivos del diario por ese entonces poco les importó esa consecuencia de eventos anómalos en cuanto a su integridad física. Yo, aún así, siempre intuí que había algo más. Mis dudas no hicieron más que crecer cuando sus apariciones por las oficinas se redujeron a cero, ocasión que me llevó a preguntar al por entonces director editorial si había algún problema grave con su salud. Recuerdo que el viejo Linares no hizo más que sonreír mostrándome unas instantáneas de un incendio perfectamente enfocado, al tiempo que me decía: ¿esto te parece tener problemas de salud? Esa vez pensé, Carlos se ha estado volviendo tan anónimo como la gente que aparece en sus fotos. La idea me angustió tanto que esa misma tarde decidí ir a su casa. Tomé la dirección de la Oficina de Recursos Humanos. Creo recordar que me excusé diciendo que tenía que verlo personalmente porque no respondía a las llamadas y debía cerrar un artículo esa misma tarde. Es notable cómo en los entornos de trabajo las únicas excusas que sirven son las de índole laboral. De pronto el producto se vuelve más importante que la persona. Tengo clara la imagen de su casa, ubicada en las afueras de la ciudad a unos 60 minutos de las oficinas de Impronta. De encontrar la puerta entreabierta y de haber golpeado las manos antes de animarme a entrar por mi cuenta. De sentirme sobrecogido por la oscuridad del lugar y por el olor a carne podrida que llegaba desde el interior. Por la mala espina que me dieron las vendas rojas que vi tiradas por toda la casa. Y sobre todo, del pavor que me supuso la colección de fotos que había pegadas por toda la casa, junto a su máquina de fotos tirada a un lado, solitaria sobre el suelo. De Carlo no había rastro alguno, solo una colección de fotos que representaban a un hombre vendado al completo.
una suerte de momia moderna y ennegrecida por la sangre. Otras tantas que se observaban del mismo personaje con zonas de su cuerpo parcialmente descubiertas, presentando heridas y mutilaciones horribles en todas sus extremidades. No pude, en ese primer vistazo, hacerme una idea de lo que pasaba, aunque mi cuerpo lo intuía. Solo quise pensar que se trataba de otra de esas primicias que mi compañero tenía tan buen ojo para encontrar. Inmensa fue mi sorpresa al caer en la cuenta de que, mientras observaba omnibulado de terror las imágenes, un cuerpo despellejado y sangrante se acercaba a mí, arrastrándose. Al percatarme de su presencia me quedé helado de horror y no atiné a nada más que a observarlo con absoluta repulsión. El mutilado carecía de piernas y sobre su cuerpo podía verse órganos expuestos y huesos raspando sobre el piso de cerámicas blancas sobre el que se desplazaba. Creí que iba a atacarme, a lastimarme o a intentar hacerme daño de alguna forma, pero nada de eso sucedió. Solo siguió deslizándose sobre su vientre hasta pasar a mi lado. Tomó entonces la cámara que había estado en el suelo todo este tiempo, la agarró entre sus manos huesudas y mientras arrancaba uno de sus ojos para comérselo, se tomó la última foto antes de caer exánime. La historia de Carlo es otra de esas extrañas primicias de la capital. Hoy, a la distancia, y con unos cuantos años de sesiones de terapia encima, puedo contarlo. Sin duda, el tiempo se mueve de una forma muy peculiar de los huesos para adentro. Carlo fue, sin lugar a dudas, el mejor fotógrafo que tuvo impronta. Uno, de hecho, tan bueno que incluso llegó a ser primicia.